Hola a todos, damos inicio al ciclo de seminario del día de hoy. Esta oportunidad nos acompaña el doctor Darío Ramírez, quien se desempeña como investigador principal del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis, donde es director del Laboratorio de Medicina Experimental y Translacional. Y en esta oportunidad nos va a hablar sobre la modulación del transcriptoma de los macrófagos en el tejido adiposo obeso como estrategia para reducir el riesgo metabólico asociado a la obesidad. Les recuerdo por favor apagar los micrófonos durante el seminario y una vez termine este, comenzamos con el ciclo de preguntas. Cuando quieras, doctor. Muy bien, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias al comité que organiza los seminarios. Es un placer realmente poder compartir nuestras investigaciones. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. ¿Se sí, escucha bien? sí. Sí, Perfecto, bueno, perfecto, perfecto, Darío. bárbaro. Bueno, en estos 35 o 40 minutos de esta presentación voy a tratar de convencerlos de que hay un compuesto llamado DMPO, es un compuesto de tipo nitrona, que puede ser útil para reducir riesgo metabólico asociado a la obesidad. ¿Mm? En primer lugar, le debo comentar que no tengo conflictos de interés alguno. Vamos a empezar desde atrás para adelante, porque es realmente lo que quiero que se lleven a casa. Eh, que, eh, que el EPS, lipopolisacárido, juega un rol muy importante en las comorbilidades asociadas a la obesidad, en particular resistencia a la insulina. Cuando nosotros instilamos LPS, instilamos por vía intrataqueal LPS, esto disminuye la sensibilidad a la insulina tanto en ratones obesos como en ratones delgados, ¿sí? Sobre todo obesidad inducida por la dieta. También vamos a mostrar que este compuesto llamado DMPO, Spintrap, liponitrona, como les dije, eh, puede apagar el señalamiento inflamatorio gatillado por LPS en macrófagos. Y eso es clave porque los macrófagos juegan un rol muy importante en la inflamación del tejido adiposo. Este apagado de la respuesta al lipopolisacárido en macrófago se logra debido a que DMPO se liga a un dominio estructural llamado BB-loop, que está localizado en el residuo, en el dominio TIR del receptor TLR4. TLR4, que es un receptor para LPS, Toll-like Receptor 4. Y con todo esto, vamos a mostrar que DMPO mejora la sensibilidad a la insulina, tanto en ratones obesos como en ratones sanos, ¿sí? Instilado con LPS. Bien, la obesidad es un problema muy frecuente, es altamente costoso, lo sabemos, y muy frecuente. Como ustedes ven, aparte del estigma de obesidad, ¿m? Ven que hay, sacando fotos por allá, yo las saqué de una forma que no, que tratando de ocultar la cámara, pero realmente es muy impresionante ver, esto se ve mucho en Estados Unidos, esto fue en Estados Unidos, eh, y la inflamación del tejido adiposo es clave en este sentido, y los macrófagos juegan un rol muy importante. También la disbiosis intestinal. La activación de los macrófagos en el tejido obeso lleva a inflamación sistémica. Y la inflamación sistémica produce un número de comorbilidades asociadas a la obesidad, incluyendo diabetes, incluyendo presión sanguínea, la hipertensión, arteriosclerosis y también obesidad. Esta inflamación sistémica actúa como un gatillo para, para despertar esa susceptibilidad genética a un número de enfermedades no comunicacionales, tanto como enfermedades neurológicas, enfermedades del sistema inmune y también enfermedades metabólicas, incluyendo el cáncer, siempre y cuando haya susceptibilidad. Por lo tanto, es importante reducir la inflamación del tejido obeso en obesidad. La inflamación del tejido obeso en obesidad se logra tanto por una hipertrofia y una hiperplasia, es decir, en el tamaño de los adipocitos como en el número de adipocitos. Y recordemos que la acumulación de grasa de los ácidos grasos libres en la forma más segura, que es como triglicéridos, es realmente una ventaja adaptativa de los animales.
Esta hipertrofia, hiperplasia del tejido obeso lleva al reclutamiento de células del sistema inmune, entre ellos macrófagos, linfocitos, ¿m? Que infiltran el tejido adiposo. No sabemos si es por un aumento en el tamaño de los adipocitos o por qué es. Ellos acuden al sistema inmune, infiltran el tejido adiposo, produciendo una alteración, un desbalance en la secreción de adipoquinas, particularmente leptina y adiponectina. ¿M? Esto lleva a inflamación del tejido adiposo debido a un número de mecanismos, incluyendo estrés del retículo endoplásmico, inducción de vías de señalamiento HIF, factor inducido por hipoxia. La inflamación del tejido adiposo lleva a un aumento en la inflamación sistémica, con aumento en citoquinas proinflamatorias, pero también moléculas proinflamatorias y prooxidantes, lo cual lleva a dislipidemia, acumulación de grasa ectópica, sobre todo en el tejido adiposo visceral, que es lo más serio. Esto lleva a inflamación sistémica y, por lo tanto, a las comorbilidades asociadas a la obesidad. En particular, nos interesó que durante la disbiosis intestinal hay translocación de LPS, ¿m? Lo cual induce la activación de células del sistema inmune en diferentes órganos. Recordemos que los macrófagos son células ubicuitas que están en numerosos tejidos. Por lo tanto, la activación lleva a un número de alteraciones hepáticas, en particular el hígado graso no alcohólico. Sé que ahora hay otro término para, para esta enfermedad, pero también el EPS, al estar en el compartimento sistémico, puede inducir inflamación en el tejido adiposo por activación de los macrófagos. También hay que recordar la liberación de ácidos grasos libres de cadena corta, lo cual tiene gran potencial proinflamatorio, como el ácido mirístico, el palmítico y el estiálico. Acá tenemos dos imágenes en las cuales ambos son individuos obesos. Sin embargo, este patrón de acumulación de grasa en el tejido subcutáneo es diferente que en este caso, que es el paciente insulino resistente, el cual la acumulación de grasa se ubica sobre todo en el tejido visceral o mental, también llama. El, la imagen histológica de la grasa, de este tipo de grasa, ¿ah? Es diferente al patrón estructural del tejido adiposo en tejidos insulino resistentes, con gran acumulación de macrófagos, como vemos, ¿m? Gran acumulación de macrófagos, sobre todo aquellos que están activados por el marcador CD68, y también gran tamaño de los adipocitos, que es mucho más grande que en el tejido eh, adiposo visceral, ¿m? Perdón, subcutáneo. Y también estos adipocitos de tejido adiposo o mental, ¿m? Con gran infiltración de macrófagos, tienen una reducida sensibilidad a la insulina. Recordemos que los órganos principales que controlan eh, el- la glucemia sistémica son el hígado, los músculos y el tejido adiposo. En el tejido adiposo, en particular los macrófagos, normalmente en todos los tejidos los macrófagos están en un fenotipo M2, pero recordemos que hay todo un espectro entre M2 y M1. M1 que son proinflamatorios, cuyo transcriptoma es controlado por activación de diversos factores de transcripción, sobre todo NF-κB, STAT1 y 3, y también KIF1 alfa. En particular, NF-κB controla la expresión de un número de citoquinas proinflamatorias, quimoquinas y otras enzimas como la óxido nítrico sintetasa inducible y la COX-2. ¿M? Y también, obviamente, las moléculas de superficie. ¿M? Entonces, eh, durante mi carrera postdoctoral en el NIH, bajo la dirección del doctor Ronald Mason, él estaba muy interesado en atrapar radicales libres. Entonces usábamos compuestos de tipo spin traps, en particular las nitronas. Los spin traps pueden ser compuestos de tipo nitrona y nitroso. Los compuestos de tipo nitrona, en particular DMPO, 5,5-dimetil N-pirrolina,
N-oxide, ¿eh? DMPO, tiene un peso molecular muy pequeño. Por lo tanto, esta molécula es útil, es muy efectiva en atrapar radicales centrados tanto en carbono, nitrógeno y oxígeno, y también azufre. Por lo tanto, es muy eficiente, tiene baja toxicidad, diría similar al DMSO. ¿M? Y también es permeable a través de moléculas de membranas biológicas. ¿M? Por lo tanto, tiene un coeficiente de octanol agua aproximadamente de 0,1, es decir, que se distribuye muy bien y una vez inyectado en un animal, es excretado alrededor de 30 minutos, excretado a través de orina. Entonces, de ahí la ventaja como un potencial terapéutico también. Estábamos interesados este, eh, durante mi postdoc en usarlo como una herramienta. Ya vamos a ver un poquito sobre eso. Sin embargo, durante mi carrera independiente en la Oklahoma Medical Research Foundation, eh, usábamos este compuesto, lo probamos en ratones obesos, ¿m? En los cuales inyectamos con salina, con PBS, una hora antes, a la hora cero, de vuelta a salina, a las 24 horas se hizo una prueba de tolerancia a la glucosa. Así teníamos 4 grupos experimentales: salina, salina, DMPO, salina como controles, salina o PBS una hora antes, LPS a las 24 horas, ¿sí? Se hace la curva de tolerancia, y DMPO, LPS para ver si tenía algún efecto modulador. ¿Por qué todo esto? Porque los radicales libres juegan un rol muy importante en inflamación. Y inflamación está ligada a las comorbilidades asociadas a obesidad. Entonces, instilando, perdón, estos compuestos vía intratraqueal, observamos que LPS aumentaba la resistencia a la insulina en ratones eh, delgados, es decir, estos ratones fueron sometidos 16 semanas a una dieta rica en grasa o baja en grasa, ¿sí? En dietas de Research Diet. Observamos en el tejido adiposo que los adipocitos se distribuyen de una forma diferente. Esto es tejido epididimal, ¿ah? Y esta es una tinción de hematoxilina y eosina. Estos ratones que fueron alimentados durante 16 semanas con una dieta alta en grasa, observamos el patrón histológico que es diferente, mostrando gran tamaño de los adipocitos y gran cantidad de macrófagos a su alrededor, ¿ah? En una estructura llamada tipo corona o crown-like structures alrededor de los adipocitos. No sabemos si realmente los macrófagos acuden para ejecutar al adipocito o si están ahí como para eliminar al adipocito que está muerto. Recordemos que aquí también hay hipoxia, un experimento usando piminidazol, que es un compuesto que se liga a residuos de cisteína en hipoxia. Estas regiones son hipóxicas, por eso es bastante interesante. Entonces, tanto en ratones delgados como en ratones obesos, la instilación con LPS disminuye la sensibilidad a la insulina y DMPO la restaura. Algo muy interesante fue esto, lo cual nos llevó a los subsecuentes experimentos. Recordemos que el señalamiento gatillado por insulina consiste en la unión a su receptor y desencadena, gatilla varias vías de señales de traducción que culminan en utilizar glucosa ahora, es decir, el transportador GLUT4 principalmente, se trasloca hacia la membrana. Por otro lado, se sintetizan más proteínas y por otro lado, se sintetiza más glucógeno para almacenar energía. Entonces, el comando de insulina, como lo dice en el título, utilizar glucosa ahora, construir nuevas proteínas y almacenar energía para el futuro. Sin embargo, este señalamiento puede ser interferido por serino-treonina fosforilaciones en serina-treonina, sobre todo por activación de estas quinasas, IKK beta y CINK, ¿no? SOX también, que pueden llevar a fosforilación en residuos serina y treonina en el IRS, que es Insulin Receptor Signaling, esta molécula que es clave
en todos estos eventos gatillados por insulina. Estas vías de señales de traducción pueden ser activadas por DAMPs, los Danger Associated Molecular Patterns, que serían moléculas endógenas, y también por PAMPs, que serían los Pathogen Associated Molecular Patterns, patrones moleculares asociados al peligro, pero también los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Sí? Para simular lo que sucede en el tejido adiposo obeso, nosotros usamos esta línea celular, que es una línea celular de monocitos, ¿sí? eh, los cuales lo incubamos con LPS en diferentes concentraciones. Fíjense, estamos entre picogramos, nanogramos y microgramos, y observamos que 1 nanogramo por mililitro de LPS fue suficiente para inducir la síntesis de oxidonita. Sin embargo, voy a ver cómo reduzco esto, ahora sí. Sin embargo, cuando estos macrófagos fueron incubados con DMPO y LPS simultáneamente en el medio de cultivo, y a las 18 horas observamos que la producción de óxido nítrico disminuyó. Esto fue interesante porque es probable que DMPO, o sea, las hipótesis principales que teníamos es que DMPO podía inhibir la óxido nítrico sintetasa inducible, podía reducir su traducción, su transcripción y todas las vías upstream en el señalamiento. Para probar nuestra hipótesis basada en este gráfico principalmente, recordemos que el EPS se liga al receptor TLR4 asociado a otras moléculas, gatilla el señalamiento a través de varias vías de señales de traducción, principalmente las MAP quinasas, AKT también, que culmina en la translocación en la fosforilación y ubiquitinación del sensor de NF-κB, que es el regulador maestro de la respuesta inflamatoria celular. Se fosforila y se ubiquitina el sensor, por lo tanto, las unidades de NF-κB migran hacia el núcleo, se ligan al elemento de respuesta e inducen la expresión de varios genes proinflamatorios. Por lo tanto, lo que nos imaginábamos es que DMPO, al ser un spin trap, podría atrapar estas moléculas que han sido radicalizadas, porque es conocido que también el EPS induce eh, la producción de especies reactivas del oxígeno, particularmente superóxido, por activación de NOx2 en macrófagos. Usando un ensayo que habíamos desarrollado, yo solamente estoy contándole un poquito de toda la historia detrás de estos hallazgos. Usando esta técnica llamada spin trapping, en la cual sitios radicalizados en macromoléculas, principalmente DNA y proteínas, son atrapados por DMPO, una spin trap, formando un enlace covalente, dando lo que es un aducto radical. Este aducto radical es paramagnético, por lo tanto podía ser visto por ISR o EPR, Electron Spin Resonance o resonancia de spin electrónico o resonancia de spin paramagnético. Sin embargo, esta especie radicalaria decae formando un compuesto de tipo nitrono. Y fíjense que este compuesto se liga a sitios que han sido radicalizados dentro de la macromolécula, sea una proteína, sea un lípido, sea eh, un ácido nucleico o un carbohidrato. Nosotros particularmente nos concentramos en proteínas y ADN. Entonces pudimos ver usando esta técnica llamada spin trapping, que se basa en atrapar un radical libre y luego detectarlo usando un anticuerpo anti-DMPO, como si fuera una modificación post-traduccional. Entonces pudimos ver especies radicalarias en la macromolécula, tanto en DNA como en proteínas, ver en qué proteínas estaban radicalizadas, dónde en la estructura primaria de la proteína estaban radicalizadas, también en el DNA, dónde en la célula estaban localizadas esas proteínas, dónde en el tejido, qué células eran blancos para las especies radicalarias, y también en el animal entero, en modelos de glioma, en sepsis y diabetes, pudimos observar especies radicalizadas en colaboración con el doctor Rial Towner,
del centro de MRI de la Oklahoma Medical Research Foundation. Entonces, resumiendo, esta técnica nos permite ver qué especies están radicalizadas usando diferentes tipos de inmunoensayos. Mi background es biología y también bioquímica, por eso yo no entendía nada de lo que era ISR, técnicas biofísicas, pero sí la parte inmunológica. Y de ahí vino que hay varios protocolos ya publicados en Current Protocol in Toxicology, también en Nature Protocol, Nature Method, eh, varias publicaciones y un review que está por ahí eh, sobre esta técnica. Bueno, usando esta técnica, nosotros pensábamos que era posible en estos macrófagos estimulados con LPS, 1 nanogramo por mililitro, y en presencia de MPO podíamos ver dónde en la célula estaban localizadas esas especies radicalizadas, ¿ah? Usando microscopía confocal. Sin embargo, cuando hicimos el Western blot, observamos que la cantidad de aductos de nitrona incrementaban de forma proporcional con la cantidad de LPS. ¿Mm? Usando espectrometría de masa y comparando con el gel, que era teñido con Pumacio Blue, cortamos estas diferentes bandas, pero recordemos que en cada una de estas bandas pueden haber 300 diferentes proteínas, aún con electroforesis en 2 dimensiones, eh, de 2 dimensiones. En cada spot puede haber hasta 30 diferentes proteínas. Aparte, para tratar de- de disminuir esta complejidad, diseñamos esto que es un molecular catcher, en el cual colocamos un anticuerpo anti-DMPO, un anticuerpo monoclonal, para atrapar aquellas proteínas que estaban marcadas con DMPO. Sin embargo, Sin embargo, recordemos que las interacciones proteína-proteína a veces son de tipo hidrofóbico y son difíciles de eliminar. Por lo tanto, al hacer el catcher de esta proteína que está radicalizada, un montón de otras proteínas fueron pulled down, es decir, inmunoprecipitadas. Bueno, lo que en sí tratábamos de ver es cómo DMPO apagaba el señalamiento gatillado por LPS. Y si alguna de estas proteínas estaba relacionada con las vías de señales de traducción gatilladas con LPS. Sin embargo, ustedes observan aquí, esto no tiene LPS, solamente DMPO. Y eso fue realmente muy frustrante cuando quisimos diseñar esto llamado Radicalomics, ¿eh? Un omics de System Biology. Entonces, esto nos preocupó, es decir, que DMPO de alguna forma se liga a proteínas. Eso fue bastante interesante y recordemos que en la vía de señal de traducción, la última etapa es la activación del NF-κB por LPS y también AP1 y RF3 también, pero sin embargo nos concentramos aquí porque este regulador maestro de la respuesta celular a la inflamación controla la expresión de numerosos genes involucrados tanto en inflamación, que incluye las citoquinas, algunas quimoquinas, moléculas de adhesión, estas enzimas que producen óxido nítrico y también prostaglandina 2, algunas, eh, eh, algunos genes que codifican por proteínas involucradas en el control del ciclo celular, sobrevivencia, en la promoción de metástasis, como el PI9, 2, angiogénesis y también aquellos que definen el tipo de muerte celular. ¿Mm? Por lo tanto, de alguna forma se apagaba el señalamiento que llevaba a la disminución de la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible. Entonces, DMPO de por sí apaga todo el señalamiento inflamatorio. ¿Y por qué no DMPO podría ser o algún análogo estructural, que eso es lo que vamos, podría ser útil para salvar un montón de pacientes con sepsis y enfermedades inflamatorias crónicas? ¿Mm? Entonces, por eso es importante la colaboración con químicos orgánicos para la síntesis de nuevos análogos estructurales. Eh, entonces, podría ser que DMPO interfiriera en la unión de LPS a Toll-like receptor 4, podría unirse a residuo transmembrana por la permeabilidad celular, podría actuar aquí a nivel receptor, podría mm, atrapar algunos
una de estas especies de tipo radical y por lo tanto de tener todo el señalamiento downstream. ¿Mm? Para probar eso, si era solamente la óxido nítrico sintetasa, hicimos el mismo experimento, pero con ratones control de 6 semanas, 7 semanas en realidad, los mismos grupos experimentales, PBS, PBS, DMPO, PBS, una hora antes, LPS, y después ambos, LPS, perdón, DMPO una hora antes y LPS a tiempo cero y tirado por vía intratraqueal, ¿no? Directamente. En realidad no es intilación intratraqueal, es una aspiración orofaringea, porque es una gota en la faringe, entonces el animal cuando se despierta de la anestesia, entonces uno sue- eh, eh, se da cuenta que realmente ingresó a pulmón. Estos experimentos fueron realizados con ácido metileno para probar que realmente va hacia pulmón. ¿Mm? Bien, entonces, o sea, el ácido metileno no es este caso porque es un antioxidante también del ácido de metileno, entonces fueron experimentos previos, ¿no? Entonces demostramos que en el suero de estos animales, 24 horas después, ¿no? 0 horas, 24 horas después, aumentaba con LPS la expresión de citoquinas proinflamatorias, sin embargo, con DMPO, si inyectaba una hora antes, fíjense, en todo caso apaga, es decir, que no es específicamente para la óxido nítrico sintetasa, es algo upstream de eso. Experimentos por nanostring y también por microarray, luego confirmado por nanostring, la tecnología nanostring, y después confirmación por qPCR, demostramos que otros genes como MCP1, CCL7, interleuquina 6, todos ellos disminuyen, incluyendo la óxido nítrico sintetasa. Entonces, la disminución en la producción de óxido nítrico se debe a una disminución de la expresión de la óxido nítrico sintetasa, pero recordemos que la óxido nítrico sintetasa es uno de los miles de genes de los cientos, perdón, de genes que controla NF-κB. Observamos nuevamente que DMPO disminuye la producción de óxido nítrico y esa disminución de la producción de óxido nítrico se debe a una disminución en la expresión de la óxido nítrico sintetasa inducible. ¿Mm? Pero no es específicamente eso, sino que otros genes que están bajo el control del NF-κB. Para ello, hicimos fraccionamiento celular, como vemos en el panel A de esta figura, que LPS disminuye el contenido de P65 en el citoplasma por acumulación en el núcleo y que DMPO parcialmente restaura. Estos experimentos son rápidos, pues son relacionados con la vida señal de traducción. Son experimentos de 15 minutos, 5 minutos en algunos casos. ¿Sí? Y observamos que la acumulación de P65 en el núcleo por LPS y que DMPO disminuye esa acumulación. Cuando vamos a chequear el sensor de la vía de señalamiento NF-κB, que es IKB alfa, observamos que LPS lleva una casi total disminución de IKB alfa y que DMPO protege esa vía. Es decir, que el efecto de DMPO está upstream de la translocación del P65 hacia el. Para ello fuimos a la señal, había señal de traducción, las MAP-quinasas y también AKT, ¿ah? Y observamos que en todos los casos, obviamente el EPS aumenta la fosforilación en serina-treonina, pero DMPO restaura parcialmente en todos los casos. Es decir, que el efecto de DMPO no es a nivel de vías de señales de traducción, sino que está upstream de esa etapa. Entonces, ¿dónde DMPO produce eh, su efecto? Es decir, no en la actividad de la óxido nítrico sintetasa, no a nivel traducción, no a nivel transcripcional, no a nivel eh, translocación de NF-κB hacia el núcleo, no a nivel degradación de IKB, IKB alfa, no a nivel señal de traducción, entonces debe estar o en la unión del EPS al Toll-like receptor 4 o algún efecto alrededor de
el dominio citoplasmático del receptor. Para ello probamos con LPS marcado con Alexa Fluor y demostramos que DMPO no afecta la unión de LPS al receptor. En todo caso, había unión, pero también observamos algo muy interesante, que es la translocación de todo el complejo receptor hacia el interior de la célula. ¿Sí? Entonces, no era que DMPO afecta la unión de LPS a la lipopolysaccharide binding protein o CD14, que afecta la unión al receptor. Para ello, acudimos a experimentos in silico. Veríamos experimentos in vivo, in vitro, ahora in situ. Esos son resultados muy interesantes obtenidos por Marcos Muñoz en su tesis doctoral, en la cual se demostró que DMPO se liga a dominios muy particulares localizados en el dominio BB loop, perdón, en el, sería como un motivo, ¿sí? Un conjunto de aminoácidos. Fíjense, el BB loop es muy común y es lo que permite a dos proteínas interaccionar, ¿ah? En la vía de señal de traducción. El BB loop es altamente conservado tanto en TLR2, TLR4, ¿sí? Varios de ellos. Por ejemplo, aquí en este caso vemos que el dominio BB loop, son 6 aminoácidos ahí, eh, es muy conservado en TLR2, TLR4. Resulta que el TLR4 no estaba cristalizado en el 2019. Al no estar cristalizado, eh, elegimos TLR2 y vemos que el DMPO se liga particularmente a residuos discretos dentro del BB loop, ¿ah? El ácido aspartico, fenilalanina, isoleucina y este residuo lisina. ¿Sí? Y este residuo, BB loop, que consiste en esos 6 aminoácidos, permite la interacción proteína-proteína. ¿Sí? Y fíjense en la tablita abajo, en la unión de TLR2 a MID88. ¿Ah? Es decir, que se gatilla el señalamiento por unión de LPS al receptor, produce cambios estructurales en el receptor que llevan a la exposición de BP loop en el TLR4, en la parte en el dominio estructural TIR, que permite la unión a MID88, que es fundamental para gatillar todo el señalamiento downstream gatillado por LPS. Por lo tanto, en este caso ya empezamos a trabajar con TLR2, que estaba cristalizado. ¿Mm? Y aprovechando la homología en la secuencia de entre TLR2 y TLR4, era bastante, digamos, no era el modelo perfecto, pero era lo que había. ¿Mm? Y la energía, obviamente, perdón, la energía era bastante alta, sobre todo en residuos de lisina, ¿mm? Dentro del BB loop. Acá tenemos cómo interacciona DMPO, que estaría en amarillo. Aquí estaría celestito. Cómo encaja perfectamente en el residuo, en ese dominio estructural BB loop. ¿Eh? Entonces, dentro del dominio TIR de TLR2, porque estaba cristalizado, ¿no? Nuevamente. Entonces tenemos ahí la molécula de MPO interaccionando a través de puentes de hidrógeno, ¿eh? Probablemente con el grupo amino del residuo lisina, ¿eh? Eh, puentes de hidrógeno, lo que le da gran estabilidad a DMPO para interaccionando con la proteína. Esto nos podría explicar por qué observamos que DMPO se liga a proteínas sin necesidad de que haya LPS. ¿Mm? Pero en este caso se liga porque justamente es expuesto durante el cambio conformacional del receptor TLR4, en este caso TLR2. Para probar eso, con TLR2, en este caso, usamos una célula reportera, HEC, que sobreexpresa eh, el TLR2 humano, y observamos que Simosan, que es el análogo, es el agonista por excelencia del TLR2, aumenta la activación del NF-κB, pero en presencia de DMPO, ese señalamiento es apagado. ¿Mm?
esto nos podría estar diciendo de que también DMPO se liga al BB Loop que permite la interacción del R2 con MIT88. Para probar eso, hicimos experimentos de inmunoprecipitación, ¿m? De MID88 y TLR2, ¿m? MID88 inmunoprecipitado y TLR2 que viene asociado. ¿M? Sin embargo, no pudimos ver, o sea, sí observamos el incremento en la cantidad de TLR2 o MID88 eh, inmunoprecipitado. Sin embargo, de MPO no observamos diferencias significativas. Sí una tendencia, pero no fue significativa. Y esto puede ser debido al número de experimentos que llevamos a cabo, porque estos experimentos fueron realizados en colaboración con un grupo del INSERM, un equipo de investigación del INSERM en Francia, y los datos están publicados en este paper. Yo les dejo el DOI en todo caso, como para que lo puedan chequear. ¿M? Entonces, podría ser que DMPO se liga al BB Loop de MIT88 o en el residuo TIR del TLR4 o TLR2, actuando como un buffer, lo cual apaga todo el señalamiento inflamatorio. Entonces imagínense usar DMPO para reducir la activación de macrófagos dentro del tejido adiposo obeso, lo cual lleva a un aumento de citoquinas proinflamatorias y disminución de la sensibilidad a la insulina. ¿Sí? O podríamos salvar pacientes con sepsis. ¿Sí? DMPO nunca fue probado en humanos. Eso es algo que realmente lo quisiéramos probar en experimentos clínicos, pero bueno, no hay evidencias. ¿Sí? Sí, en animales hay estudios toxicológicos hechos con DMPO y con PBN, y PBN ha pasado algunas fases clínicas para aliviar gliomas, para sorderas de individuos que volvían de Irak, ¿no? De soldados. Eh, pero bueno, los mecanismos pueden ser diferentes. Ahora, no se sabe si realmente DMPO puede apagar el señalamiento inflamatorio, por ejemplo, en inflamación hipóxica. No se sabe si es una droga antiinflamatoria para todo. En este caso, lo único que planteamos es que DMPO apaga el gatillamiento o la activación de macrófagos inducidas por el EPS, lo cual puede ser muy importante en la inflamación del tejido adiposo obeso. ¿Mm? Con todo esto, que podría ser que DMPO afecte esta vía, pero también las otras vías, como por ejemplo IRF3, que también tenemos algo de evidencia. Entonces, todos los cambios transcriptómicos observados en macrófagos M1, M2, podría deberse justamente al efecto de MPO sobre el gatillamiento inducido por herpes. ¿Mm? Entonces, en tejido adiposo normal, porque siempre los macrófagos están en todos los tejidos, como dijimos al principio, estos macrófagos tipo M2 son activados sobre todo por ácidos grasos poliinsaturados, lo cual tiene una función muy importante en el patrullaje de los tejidos. Sin embargo, en el caso de inflamación, como en el caso del tejido adiposo obeso, ácidos grasos saturados, digamos palmítico, virístico y estiárico, pueden inducir la activación de factores de transcripción, entre ellos NF-κB, STAT1, STAT3 y también HIF1 alfa, los cuales controlan la expresión de numerosos genes, los cuales van a dar obviamente el fenotipo de los macrófagos. En este caso, en el tejido adiposo, cuando se inflama, estos macrófagos secretan varias citoquinas proinflamatorias, entre ellas TNF-alfa e interleuquina 6, que son conocidas que interfieren con el señalamiento gatillado por insulina. Sin embargo, uno puede inducir un switch fenotípico, ¿sí? Activando vía señal de traducción, por ejemplo, NF-κB, perdón, NERF2, PPR delta, ¿sí? Y eso se logra con ejercicio y cambio en la dieta. ¿Sí? Se puede lograr
y cambiar, producir un switch fenotípico desde macrófagos M1, que son proinflamatorios, hacia macrófagos M2. Por lo tanto, reducir la producción de citoquinas proinflamatorias, reducir la inflamación del tejido adiposo obeso y reducir eh, perdón, inflamación sistémica y por lo tanto reducir las comorbilidades asociadas a la obesidad. Finalmente, el EPS entonces induce la activación de macrófagos en el tejido adiposo. Al ser numerosos, normalmente en el tejido adiposo, el 10% es macrófago el máximo. Sin embargo, en el caso de obesidad puede llegar 40-60% de las células en el tejido adiposo ser macrófagos. ¿Mm? Y esos macrófagos estarían activados. Puede ser por LPS, pero también por ácidos grasos libres. ¿Mm? Entonces, otro de los proyectos que tenemos en marcha en nuestro laboratorio es tratar de almacenar esos ácidos grasos libres resultantes del balance energético positivo crónico, obesidad, llevar esos ácidos grasos libres a triglicéridos, es decir, la esterificación de glicerol para acumularlo en la forma más segura que sería como triglicéridos. El EPS de por sí reduce la insulinosensibilidad, ¿ah? Y eso es conocido tanto en pacientes con sepsis, pero también en pacientes obesos, ¿sí? Lo cual reduce la sensibilidad a la insulina tanto en ratones obesos como en ratones delgados. Y eh, DMPO mejora la sensibilidad a la insulina tanto en ratones obesos como en ratones delgados, ¿ah? Y eso lo mostramos en el experimento. Entonces eso se logra porque DMPO bloquea el señalamiento inflamatorio gatillado por el EPS en los macrófagos, y eso se debe a que DMPO se liga a BB-loop interfiriendo en el señalamiento gatillado por el EPS. Por lo tanto, DMPO eh, apaga todo el señalamiento inflamatorio gatillado por el EPS en macrófagos. ¿Mm? Y por lo tanto, al reducir la activación proinflamatoria, reduce la producción de TNF-alfa, reduce la producción de interleuquina 6 y por lo tanto eso podría explicar en parte la mejora en la sensibilidad a la insulina en pacientes obesos. En este caso, el modelo experimental de obesidad inducida por la dieta. Bueno, finalmente este es nuestro equipo de trabajo. Nosotros trabajamos en el CCT San Luis, ¿no? El Laboratorio de Medicina Experimental y Traduccional y también en Nutrición y Terapéutica Experimentales. La doctora Gómez Mejía, directora del Laboratorio de Nutrición y Terapéuticas Experimentales, y un número de becarios, casi todos son con base nutricionista, casi todos, excepto Christopher, que es un kinesiólogo. Marco ahora está haciendo su postdoc en Chicago, ¿ah? Y con ganas de volver al país. Y un número de estudiantes y postdoctoral eh, trainees que nos ayudan un montón y contribuyen grandemente a este proyecto y otros proyectos en nuestro laboratorio. Eh, los estudios mostrados en esta presentación fueron soportados por subsidios del NIH, de la Oklahoma Medical Research Foundation y aquí en el país por la agencia y CONICET. Muchas gracias por su atención. Bueno, momento de discusión, Muchas gracias, doctor Darío. por favor. Bueno, comenzamos el ciclo de preguntas. En el chat, Marcelo, cuando quieras puedes preguntar. Bueno, Darío, la verdad es muy interesante y yo tengo miles de preguntas, pero voy a Seguro. las más generales, ¿no? Porque Vamos. parece que este DMPO actúa a un nivel que no solo estaría, no sé, involucrado en las patologías que vos estás estudiando, sino un montón de otras patologías de origen inflamatorio, de índole inflamatorio, como mismo puede ser la hipertensión, ¿sí? Que se sabe que tiene un componente inflamatorio muy importante, la hipertrofia cardíaca. ¿Tenés idea si existen trabajos en esas patologías cardiovasculares? Este MPO?
Mira, hay estudios hechos experimentales, todos son experimentales, nunca fue Mm. probado en humanos. Es una limitación muy grande. Eh, por eso recalcaba el rol de los químicos orgánicos que para sintetizar análogos estructurales a DMPO. Ha sido probado en el caso de gliomas. Es increíble la reducción en el tamaño del glioma en animales, sobre todo en estos modelos de MRI publicados en el 2013, creo que es, en el modelo de sepsis y también en el modelo de diabetes. ¿Mm? Recordemos que todas esas patologías, arteriosclerosis, hipertensión, hipertrofia cardíaca, todos, bueno, la hipertrofia cardíaca es una consecuencia de la hipertensión, ¿m? Pero en todo caso, DMPO actuaría por diferentes vías y es muy importante poder dilucidar cuál es el mecanismo. En realidad, lo que planteamos es la posibilidad de desarrollar una nueva droga antiinflamatoria basada en mecanismos para evitar efectos off-target. ¿Mm? Entonces sería muy importante si hay un modelo experimental y podemos probar esa droga, ¿m? Y ver a ver qué efecto tendría y cuál es el mecanismo. En realidad. Y No hay discúlpame, este estudios. DNPO se consigue, se Se vende. consigue fácilmente a través de Dojindo, una empresa japonesa, pero también Alexis en Estados Unidos también se consigue fácilmente. Ah, Un gramo bueno, cuesta aproximadamente $200, un gramo. Y está bien. normalmente, en este caso, la inyección de DMPO eh, en dosis hasta 2 gramos por kilogramo de rata no produce efectos adversos, pero si sobrepasamos, vamos a 6 gramos o más, produce un efecto bastante, eh, eh, probablemente por disolución de algunas eh, eh, del- de las vainas de mielina, produce un tipo de, de efecto eh, en los ratones, que el lomo se les encorva y la cola se le pone de punta. Un colega de ahí de Oklahoma había probado una vez, tenía un cuadro gripal muy grande, probó eso y no pudo dormir, dice que soñaba cualquier cosa. Estaba totalmente fuera de sí. Digo esto por andar probando antes de probar en ratones. Bueno, ahora, muchísimas gracias, Darío. Por Interesantísimo favor. todo. Gustavo, tenía pregunta por ahí. Bueno, ahora Eloísa, cuando quieras. Yo, ¿qué tal, doctor? Muy interesante. Oh, Eloisa, un placer. Creo que este instituto es de inmunología, genética y metabolismo. Yo soy de la parte de inmunología. Ah, qué Entonces, va por ahí la cuestión. Sabe que TLR2 y TLR4 están expresados en todas las células inmunes prácticamente, sí. por ahí excepto los linfocitos T. Pero incluso hasta en los B que yo manejo, incluso de la inmunidad adaptativa. Entonces, cuando habló de los efectos off-target, yo todo el tiempo estaba pensando y qué pasa con el sistema inmune recién habló del sistema neurológico, pero en los ratones no ven ningún impacto en cuanto a la inmunidad, porque también justamente la inflamación tiene algún efecto fisiológico beneficioso cuando tenemos que defendernos. Nada, Eloísa, algún comentario sobre eso. mire, cuando fue la pandemia por COVID, nosotros planeábamos algo, pero no había modelos experimentales, entonces no podíamos probarlo. Pero obviamente todos estos experimentos ligados al efecto sobre el sistema inmunológico no han sido probados, digamos, en particular con células B o con células T de diferentes eh, tipos. Eh, pero sería algo muy interesante para hacer. ¿Mm? Ah, bueno, Nosotros podemos tenemos, probar nosotros tenemos con los linfocitos B de acá de nuestras amígdalas. nosotros tenemos, digamos, la experiencia en cuanto... pasa que DMPO fue usado como una herramienta. El cambio que yo hice desde mi transición postdoctoral a independiente, cuando me moví a Oklahoma, fue llevar TMPO a la parte terapéutica.
porque cada vez que encontrábamos un radical libre atrapado con DMPO, saltaba Ron Mason porque es un tipo es una persona de radicales, nada, radicales libres. Lo único que le interesaba atrapar radicales libres. No importaba si el animal estaba muriéndose, pero que atrapar radicales libres. ¿Mm? Pero estaría muy bueno, cualquier cosita me contacta y bueno. ¿Mm? Lo mismo que el experimento de efectos sobre modelos de hipertensión, sobre todo aquellos de hipertensión inducidos por factores ambientales. ¿Mm? Otra Buenísimo. cosa, otra cosa que no se Ah, sabe es si realmente esas moléculas que están atrapadas con DMPO cambia el turnover, es decir, que el recambio de las proteínas. Fabián, está eh, Gustavo que sí, quiere hacer sí, una sí, sí. pregunta. Ahí levanto la mano el doctor Gustavo, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Darío? Mucho gusto. Placer, Gustavo. Eh, Felicitaciones por la presentación, muy interesante la línea, realmente. Bueno, nosotros nos dedicamos a algo similar, trabajamos en investigación clínica en obesidad en síndrome metabólico, en diabetes y demás, y estudiamos gran parte del componente inflamatorio también desde el origen de la microbiota intestinal. Así que estamos en algunas cuestiones superpuestas. Y entonces te quería preguntar si en los modelos de obesidad, en los ratones con obesidad, ¿cómo habían obtenido esos modelos? ¿Cómo era el origen a partir de la inducción de la obesidad en esos animales? Tengo varias preguntas, pero bueno, voy a hacer nada más que dos o tres Voy a para ser no... concreto. Voy a ser concreto para darte más tiempo para otro. Estos modelos son inducidos por la dieta, sobre todo con alimento, grasa, de grasa vacuna. Hay otro modelo que tenemos en grasa de pollo, que son los peores. El más sano es el modelo de grasa de porcina, ¿sí? Pero modelos de grasa de pollo y también grasa vacuna al 60% de kilocalorías. Los modelos que hicimos en Estados Unidos fueron dieta de Research Diet, con 60% de grasa o 10%, que son pellets Bien. azules o amarillos. Bien. Y la otra pregunta era, vos describiste la inducción de interleuquina 6 y TNF-alfa. Eh, ¿Pudieron ver la expresión de otras citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 1 beta, que es una de las que más ha sido estudiadas y más relación tienen con la progresión de obesidad hacia diabetes de tipo 2? Eh, Está dentro del análisis transcriptómico que hicimos con NanoString. Solamente los concentramos en interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina y TNF-alfa, porque son las que considerábamos más significativas. Pero es cierto, la activación de interleuquina 1 beta, que sigue a través de vía del proteasoma, eh, de inflamosoma, perdón, es otro mecanismo que no hemos investigado. Pero sí tenemos la cuantificación. Hay un montón de datos transcriptómicos que tenemos, pero bueno, necesitamos gente del- del campo de la bioinformática que nos dé una mano con eso, porque incluso CXCL10, CXCL10, también es bastante significativo, tanto en cáncer como en enfermedades metabólicas, y que bueno, es algo que tenemos truncado por ahora. Bueno, muy bien. Y por último, la última pregunta que te hago para dar lugar a otras. Eh, ¿pudieron ver, pudieron medir también LPS circulante en el modelo de rata para ver cómo impactaba desde ese punto de vista, digamos? Eh, en realidad nosotros no lo habíamos medido porque ya estaba medido anteriormente, la concentración de LPS usando el test de amebocite. Lo habían medido anteriormente, lo mismo que mieloperoxidasa, que es otro campo de trabajo nuestro,
se había medido en circulación, en el modelo este de Research Diet, que son, eh, es un modelo experimental de Jackson Laboratory. ¿Mm? Ya estaba medido, por eso no lo medí. Pero como Bueno, nosotros directamente comprábamos, esa es la gran ventaja del primer mundo, en el cual directamente compramos los animales de 6 semanas y hacíamos un experimento. Acá fue un poquito más complicado, pero se puede, se puede. bueno, muchas gracias. De nada, gracias, Gustavo. Ahora Lili, cuando quieras hacer la pregunta. Sí, bueno, Darío, felicitaciones, realmente muy, muy interesante tu charla y un tema realmente muy importante en el campo de la salud. Yo te quería hacer alguna pregunta, una pregunta relacionada si se hizo o lo hicieron ustedes o alguien hizo algún estudio, pero como de prevención, es decir, ir dando la dieta, pero a su vez dando MPO para ver si evitaba que se genere el modelo. Justamente estamos en eso, Lili. Ah, Estamos probando dar el spin trap durante un tratamiento que estamos haciendo con aceite de oliva en colaboración con el doctor Fornés del CCT tremendo. Mendoza. Estamos dando tanto el aceite de oliva como el compuesto más nitronas, pues son tres tesis doctorales diferentes. ¿Ah? Por eso es que son experimentos en curso. Sí, porque a mí me llamaba la atención porque normalmente a veces se hace ese tipo de experimentos, ¿no? Ver si previene la aparición de un determinado modelo animal. Sí, lo que pasa es que al ser la obesidad un modelo de balance energético positivo crónico, ¿sí? Dar de MPO a los animales durante el transcurso del experimento se nos hace muy complicado y muy caro, Claro. particularmente ahora. ¿Sí? Eh, Y hay experimentos en donde se administró perdón, ahora te hago otra Porque pregunta. tenía que ver un poco con los vías de señalamiento de control de apetito, por eso No, también. no, claro, lo que vos querías ver, o sea, era lo que había que hacer. Y otra cosa que te quería preguntar es si otros autores o vos mismo, a largo plazo, ¿qué pasa con la administración de MPO? Porque ¿hasta cuánto tiempo? Vos dijiste que no inducía toxicidad y ese tipo de cosas. Ay, te mataste, Luis, te mataste. Realmente esos experimentos en curso largo, máximo nosotros le damos una semana antes del sacrificio. Ok, Esos son los experimentos que estamos probando ahora con esa y otra nitrona que fue sintetizada en la Universidad de Río de Janeiro. Pero experimentos así en largo plazo, ¿no? claro, yo digo, por ahí se sabía alguna cosa más que nada, porque hay algunas drogas o algunos compuestos que tienen así como un efecto como a corto plazo, pero después es como que ese efecto se diluye. Más que nada por eso te preguntaba. Sí, Lili, la verdad que es muy interesante la pregunta. Y la verdad que no hemos hecho ese tipo de experimentos porque te digo, o sea, este tipo de compuesto fue usado como una herramienta. Claro, Fuimos los pioneros en este sentido de tratar de llevarlo a la parte eh, translacional, conociendo el mecanismo. claro. Muchísimas gracias, Darío. Gracias, Muy Lili. Cualquier interesante cosa ahí dejo mi realmente. contacto. Un placer. Perfecto. Eh, ¿Hay a estudiantes ver. por ahí? ¿No han preguntado? Son Alguien medio, hizo Ahí una medio Pedro, pregunta. conocidos. Pregunten, chicos. Hay una pregunta que dice, en el chat, ¿tendría sí. autores de Pedro Gutiérrez. referencia con intervención de polifenoles? Eh, Pedro pregunta, Pedro Gutiérrez. y en particular, bueno, lo que uno tiene más contacto, hay un congreso de polifenoles bastante interesante, que el grupo ahí tienen en la UBA, tienen el grupo de Mónica Galeano, la Mm, gente de Mendoza también, con intervención con polifenoles. ¿Ah? Eh, sí, esas son las referencias que yo tengo más cercanas, ¿no? El grupo de Mónica Galeano y también el grupo de, mm,
¿cómo se llama? Claudia Castro. Y también el de Miguel, ¿cómo se llama este hombre? Es de IPECU, creo que es. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. En el chat no hay, nadie levantó la mano todavía. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si continuamos con las interrogaciones. Un estudiante de doctorado por ahí. Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante el seminario, de verdad. Por favor. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Y gracias a todos por escucharlo. Y bueno, damos finalizado el ciclo del día de hoy. Y muchas gracias, doctor Darío. Fue un gran placer compartir con todos ustedes. Gracias por las preguntas muy enriquecedoras. Bueno, Gracias. Darío, muchas Muchas gracias. gracias, Estamos en Darío. contacto, cualquier cosa. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a todos, No, chicos. gracias a vos. Adiós. Estamos hablando, cualquier cosa. Nos Dale. vemos. Chao, chicos, hasta luego. Hasta luego.